Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presente y atender a la invitación. La idea del día de hoy es compartir con ustedes justamente este estudio que llevé a cabo en el año 2014 y esa idea es para que ustedes puedan conectarse luego con la película y puedan observar hasta qué punto realmente la ciencia tiene importancia. Entonces, cuando hablamos de ciencia, ¿en qué piensan ustedes? Cuando hablamos de ciencia, ¿con qué lo asocian? Innovación. Ajá. Experimentos. Inteligencia. Ajá. Entonces, justamente pensando en esa idea de innovación, de experimentos, de inteligencia, y sumando a todo esto, mi interrogante como egresada de la Escuela de Educación y la mención de Física y Matemáticas, y también por mi experiencia como coordinadora de la mención, yo daba vueltas a pensar, ¿por qué la gente no está estudiando ciencias? Porque cada vez tengo menos estudiantes. ¿Qué es lo que está pasando? Y ese proceso de indagación, de preguntarme, me llevó a realizar este trabajo. Y en este trabajo, ¿qué pude observar? Bueno, en primer lugar, que el cómo dar las clases de ciencias tiene mucho que ver con el hecho de que más adelante yo me decida o no estudiar ciencia. Si yo tuve una buena experiencia en el área científica, eso me va a dar lugar a que yo realmente quiera seguir ese camino. Pero si yo tuve algún trauma, algún mal momento, obviamente no quiero estudiar nada que tenga que ver, como dicen ustedes, con números. ¿Okay? Que no necesariamente tienen que ser números. De allí entonces que ese trabajo me ha permitido confirmar que la didáctica es muy importante. Ustedes ven la importancia de la ciencia, pero estudiar ciencia queda así como una interrogante. Entonces yo les quiero presentar justamente el trabajo para que ustedes vean que todo lo que me dijeron en un comienzo tiene relación con las respuestas que me dieron en el trabajo. ¿Ok? Empezamos. Bueno, ¿cuál era mi objetivo? Analizar la percepción de la ciencia en un momento específico. Los estudiantes que en ese momento estaban cursando quinto año, ya fuera de ciencias, ya fuera de humanidades, por lo tanto hablo del último año de educación media general del área metropolitana de Caracas. ¿Qué objetivos específicos consideré? Bueno, si hablamos de ciencias, va de la mano pensar la figura del científico, el profesor del área de ciencias, entonces la imagen del científico, la profesión del científico. Luego, ¿qué pasa con las clases de ciencias? ¿Qué recursos utilizan? Y también considerar la imagen de la ciencia y de la tecnología como elementos de estudio para llevar a cabo ese proceso. ¿Okay? ¿Qué hice para poder tener conocimiento de lo que habían hecho, habían estudiado, habían trabajado, presentado sobre el área? Bueno, pude compartir este trabajo realizado por un grupo de científicos apoyado por la OEI, por diferentes instituciones a nivel mundial asociadas al campo de la ciencia y la tecnología, que produjeron, por ejemplo, este material, Los estudiantes y la ciencia, encuestas a jóvenes iberoamericanos. Eso fue un estudio donde participaron muchos países latinoamericanos, con excepción de Venezuela. También ocurrió en otros estudios, como vamos a ver el estudio de PISA, que si ustedes han leído, han analizado la profundidad de lo que hace PISA, es no solamente, fíjense, en el área científica, sino también en el área de matemáticas, lectura, y eso permite una evaluación global de los estudiantes en términos
de las herramientas fundamentales para el día a día. Entonces, este trabajo también me facilitó muchas orientaciones en cuanto a cómo debo plantear mi encuesta, cómo debo asociar las ideas de la información recogida y cómo presentarla. También otro trabajo de la Comunidad Europea que habla de la educación, el área científica, el Eurobarómetro, que también se lleva a cabo en diferentes momentos en cuanto a ese estudio que engloba ciencia y tecnología. Y por ejemplo, este fue un capítulo particular que hablaba de la situación de España en el contexto europeo. ¿Hay algún trabajo realizado en Venezuela? Fíjense que la primera encuesta nacional de percepción pública de la ciencia, que se hizo en el año 2004, donde participaron 2 investigadores del IBIC. También tenemos trabajos presentados como consecuencia de PISA 2012 a través de la OCDE, que es esa oficina que centraliza todo el proceso en cuanto a estudios en el área de ciencias. También este trabajo presentado por la gente de Biolac, que engloba no solamente América Latina, sino países del Caribe. También el estudio de la FECIT, que es la Fundación Española relacionada con el área de ciencias y tecnología, que hizo un estudio a nivel nacional en cuanto a la ciencia en el 2012. Y las publicaciones incluso tienen la última de Andrés Oppenheimer, que él hace un estudio a nivel mundial de cómo está la enseñanza, qué pasa con la enseñanza, y justamente él señala 12 claves con respecto a cómo debería ser el estudio de la ciencia a nivel mundial para cada vez más atraer a un mayor público. Si ustedes revisan la portada de su libro, seguramente van a asociar con algunos personajes conocidos a nivel mundial, ¿verdad? Y no dejen de leer su última publicación. Otro ejemplar que deben tomar en cuenta fue otro estudio, consecuencia del anterior que les presenté de Cruces y Besubi, en cuanto a la tercera encuesta nacional sobre percepción de la ciencia, y el estudio que hicieron los venezolanos participan y opinan, también consecuencia de esa encuesta nacional. ¿Okay? Eso fue lo más reciente que se ha conseguido a nivel nacional sobre el tema. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo la obtención de la muestra? Bueno, se hizo un muestreo considerado como no probabilístico a conveniencia, dado que tuve la suerte de, trabajando en la Escuela de Educación, de apoyarme con mis compañeros, tanto profesores como egresados, como estudiantes, que laboraban en diferentes instituciones educativas. Entonces participaron 1.012 estudiantes subdivididos en 16 instituciones. Si vemos la gráfica, vamos a observar que la mayoría pertenece a colegios privados y subsidiados, y un pequeño porcentaje asociado al campo oficial. ¿Por qué? Porque al saber que pertenecía a la Universidad Católica Andrés Bello, mi entrada ya se hacía limitada, no me permitían que yo llevara a cabo justamente esa recolección de información, porque no tenía un permiso de entidades gubernamentales. ¿Okay? Si analizamos en cuanto a género de participación, vemos que no hay mayor diferencia. Prácticamente teníamos mitad y mitad en cuanto a género masculino y femenino de los 1.012 participantes. Fíjense que la diferencia es mínima. ¿Okay? Entonces yo no puedo decir que hay un predominio femenino o masculino, sino que el género no era el mayor obstáculo. En cuanto a edades, vemos que oscilan entre 14 y 22. Recuerden que cuando trabajamos a nivel de bachillerato,
y principalmente a nivel de quinto año. Estas edades ya a partir de 17 no son comunes, pero puede ocurrir que tengamos estudiantes que salgan de la normativa que estamos acostumbrados, ¿verdad? Ajá. En cuanto al instrumento de medición, el instrumento abarcaba 13 ítems. Fíjense que cada uno tenía una pregunta en particular que luego la vamos a analizar a continuación, donde se quería medir, destacar cuál era su interés para continuar estudios en cuanto a profesión, qué pensaban en cuanto a la profesión científica, la opinión con respecto a eso. Luego, de la 8 a la 13, fíjense que tenemos una especie de escala de Likert. Recuerden que cuando hablamos de escala de Likert es muy parecido a como ustedes evalúan a nosotros los profesores, que tienen varias opciones en cuanto a cada una de las preguntas formuladas. Eso ocurrió también en cuanto a la evaluación que hacían los estudiantes con respecto a las clases de ciencias, los recursos utilizados y finalmente qué opinión tenían de ciencia, tecnología y en cuanto a las materias del área de ciencia. Entonces eso abarcaba los 13 ítems que conformaban mi trabajo en cuanto a encuestas se refiere. Entonces, hay un grupo de preguntas, como ustedes pudieron observar, que estaban relacionadas con la imagen del científico y la profesión científica. Entonces tenemos, por ejemplo, la representación de la figura del científico, las características de su trabajo, qué lo motivó a llevar a cabo esa profesión, la posibilidad de yo, como estudiante, quiero ser un científico y cómo yo veo esa profesión, para mí es atractiva. Entonces vamos a analizar qué preguntas nos dieron respuesta a estas interrogantes. Fíjense que la mayoría habla que sí iba a seguir sus estudios. Entonces no es que el estudiante de bachillerato no quiere dar un paso más allá, sí lo quiere hacer, pero en áreas muy específicas. Por lo tanto, ustedes pueden observar que prácticamente todos sí quieren seguir estudiando. Ahora, fíjense que cuando hablamos de motivos para continuar, ¿qué sobresale? Dedicarme a una profesión interesante y expresar mi creatividad. Ese fue el motivo que más sobresale en cuanto a seguir estudiando, seguir avanzando. Y no necesariamente tiene que ser en la universidad, ¿okay? Sino el hecho de seguir estudiando. Después, en cuanto a profesión, fíjense que hay un aspecto interesante. El 27,45% piensa en ingeniería, y cuando yo pienso en ingeniería, yo pienso en matemáticas, yo pienso en física, pienso en química, según el área, ¿verdad? Y en un porcentaje muy parecido, otras profesiones que no estaban dentro de la oferta que yo les presentaba, ¿ok? Entonces quiere decir que hay un balance entre otras posibilidades que pudiera ser publicista, pudiera ser mercadeo, pero a la vez nos llama la atención la de ingeniero. O sea, quiero seguir estudiando, ya ustedes verán qué pasa luego con las otras preguntas, pero el ingeniero es el que sobresale. Si yo agrupo y veo ingeniero, científico, comercio en el área de administración, veo que de alguna manera la parte científica es la que más tendencia tiene, ¿cierto? Vemos que el médico, que es del área de la salud, del área de las ciencias de la salud, que también habla de ciencia, tiene un 15,16%. Apartamos el abogado, apartamos la indecisión, que todavía no sé qué voy a estudiar, pero fíjense que si yo los asocio como elementos comunes, veo que la ciencia sigue siendo importante. Ahora vamos a ver qué pasa luego.
Cuando hablamos de la profesión científica, si pudiera ser atractiva, fíjense que el 60% dice que sí. Pero entonces, ¿por qué no estudian ciencias? Vamos a ver. ¿Por qué es atractiva? Bueno, el 20,64% dice que les permite trabajar con nuevas tecnologías. Fíjense que hay diferentes opciones, pero esa es la que sobresale. Veamos otra situación. Cuando se habla de la misma profesión, pero ¿por qué es poco atractiva? Pienso seguir otra profesión, bueno, ahí ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero fíjense que dice que las materias de ciencia son muy difíciles y hay un 10% que habla que es por otro motivo, quiere decir que todo lo que le presenté no correspondía a justamente su motivo. Cuando se habla de la asociación entre la figura del científico, recuerdan lo que ustedes me hablaban de las ciencias, ¿no? De la indagación, de los experimentos, de la persona inteligente. Bueno, el 34,86% dice que es una persona apasionada por su trabajo. Y fíjense que lo que señalaba su compañera, un 15,98% dice que tiene una inteligencia por encima de lo normal. Entonces fíjense que la característica que nos hablaba en cuanto a ciencia, cuando analizamos en un comienzo, tiene que ver con una de las respuestas que ofrecieron. ¿Ok? ¿Seguimos? Ahora fíjense que cuando yo voy a esa segunda parte del instrumento y quiero ver el perfil del profesional, entonces, ¿qué características debe tener el científico? Fíjense que sobresale, justamente usa teorías y matemáticas, es la que tiene el mayor puntaje. ¿Lo ven? Ajá, seguimos. Y aspectos que motivan el desempeño laboral, fíjense que lo que sobresale, ya podemos observar, aquí lo tienen, descubrir e inventar. Entonces, lo que hablaban de la indagación, fíjense que está también presente, ¿cierto? Ahora, en la otra parte del instrumento, yo quería ver qué pasaba con los recursos utilizados y cuál era la opinión, la apreciación en cuanto a las clases de ciencia a lo largo de su vida estudiantil en términos de educación en secundaria. Fíjense que es muy interesante lo que dicen con relación a este aspecto. Me orientaron profesionalmente, es decir, de alguna manera hubo un proceso de discriminación. ¿Sigo por este camino o no sigo por este camino? Porque les permitió definir qué orientación, qué línea iban a tomar en un futuro, ¿cierto? Ajá. Ahora fíjense en cuanto a recursos, algo que llama muchísimo la atención. Si yo estuve estudiando en primaria, bachillerato, yo debería haber cumplido con todos estos recursos. Y observe, por ejemplo, nunca prepararon trabajos para ferias u olimpiadas de ciencia, visitar laboratorios o instituciones científicas, visitar museos, excursiones o viajes de estudio, la biblioteca. Entonces, ven que es algo fundamental para de alguna manera atraer al alumnado hacia diferentes áreas y que tengan ese abanico de opciones para elegir. Si tomamos en cuenta, y si ustedes recuerdan, fíjense este aspecto, visitar zoológicos y jardines botánicos, todo eso lo tenemos, ¿cierto? Entonces, el no disponer de llevar al estudiante para vivir esa experiencia, obviamente no le va a permitir elegir algo que él desconoce. ¿Ok? ¿Seguimos? Ahora que ya vimos cómo son las clases o cómo
ellos recibieron las clases, la idea de estudiar ciencia. Bueno, ¿cuál es la idea que tienen de la ciencia, de la tecnología? ¿Hasta qué punto eso trae algún beneficio para mí como ser humano, como individuo de la sociedad? Entonces, fíjense lo que señalan. En un gran número, fíjense que 387 opinaron que la vida se le hace más fácil y más cómoda cuando yo utilizo la ciencia y la tecnología. ¿Ok? Y en cuanto a la apreciación de las materias de ciencias, fíjense que ciencias de la salud, que no coincide con ser la primera en cuanto a la preferencia de carrera, recuerdan, la del médico. Y a la vez, fíjense que aquí hablan de matemáticas. Ahí es cuando nos causa una pequeña confusión, ¿verdad? Eso nos crea como ruido. Ajá, quieren estudiar la parte de ingeniería, les gustan las matemáticas, pero a la vez no quieren ser científicos. Ajá, y la matemática va a estar presente. Entonces, fíjense que no hay una concordancia entre las materias que observamos. Fíjense que aquí ganan ciencias de la salud, ciencias sociales y matemáticas. En menor número está química, ¿lo ven? Pero fíjense que las ciencias como tal les parece importante, les gusta, se sienten a gusto en las clases. Entonces, ¿qué conclusiones llegamos en función de toda esa información? ¿Cuál es el futuro de la profesión del científico, por lo menos en nuestra área metropolitana de Caracas, en cuanto a la percepción de los estudiantes? Consideran las ciencias muy importantes, imprescindibles para entender qué ocurre, por qué ocurre, para qué ocurre. Consideran que los avances obviamente van a mejorar su estatus, su tipo de vida, la sociedad, pero reconocen que los factores pedagógicos no contribuyen. ¿Por qué? Porque la didáctica aplicada en las clases de ciencia no ha sido el motor que los ha llevado a tomar esa decisión de tomar ciencia. Y finalmente, fíjense que reconocen y valoran las ciencias, pero no tanto como para decidirme estudiar ciencia. Entonces, ¿qué piensan ustedes que pudiéramos hacer al respecto? En función ahora de su nueva posición. Ya ustedes salieron de esa posición de bachilleres, ya están en la universidad, ya sea empezando, en el medio de la carrera, terminando. ¿Por qué creen ustedes que no estudiaron ciencia? ¿Tiene algo que ver con las respuestas que dieron? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene algo que ver? Bueno, en mi caso yo iba a estudiar ciencias, yo quedé en física en la central, y ahora estoy estudiando comunicación social. O sea, no tienen nada. Sí, no estudié física porque quería enfocarme en la investigación, pero de otra forma. Ajá. Y de hecho ahorita con lo que hago más o menos me acerco por ahí. Pero creo que la cuestión de las herramientas en clase fueron muy determinantes para mi elección de carrera. No tuve una buena base en matemática, cosas que ahorita me afectan en estadística y materias similares, y creo que por eso no me sentía tampoco lo suficientemente preparada para estudiar física y para ser científica. Sentía en ese momento que no tenía las herramientas para llegar. Por lo menos estaba viendo que colocó películas. Jamás a mí se me hubiese ocurrido en quinto año de bachillerato poner una película para entender algo de repente de física o de química. Eso se traducía nada más en sentarse a hacer unos ejercicios, a no entender y a la frustración. No. Entonces se dan cuenta que la didáctica sí es importante. Entonces, si nosotros consideramos la ciencia como un lenguaje, es un lenguaje universal, la matemática es un lenguaje universal, entonces, ¿por qué no facilitar la comprensión de ese lenguaje? Estamos muy preocupados por estudiar inglés, aquí al lado tenemos el Instituto de Alemán, ¿y por qué no estudiar matemáticas, que es un lenguaje?
Entonces, la causa la tenemos nosotros mismos como docentes, porque no hemos sabido llevar ese conocimiento al nivel correspondiente. Y eso hay que empezar con aquellos niños que acabamos de ver en el salón. Hay que empezar a enamorarlos desde pequeños, para que esa etapa que todos vivimos de la indagación, de saber por qué ocurrió esto, de dónde viene esto, muchas veces dicen, no sigas preguntando, ¿verdad? Bueno, ese corte, ese no permiso de continuar con la curiosidad nata de esa edad, es muchas veces lo que nos frustra y no nos permite seguir con esa idea. Entonces, mi invitación a mis colegas, a ustedes, que hoy en día están aquí estudiando, pero el día de mañana van a ser padres, madres, ¿verdad? A lo mejor se inclinan por asesoría, por adiestramiento. Bueno, el nivel lo llevo yo según mi público. De allí entonces yo tengo que aprender a adaptar, y un concepto, por más complejo que sea, yo lo puedo desglosar, llevarlo a ese nivel más sencillo, de manera que cualquiera lo pueda entender. ¿Ok? Eso es simplemente un trabajo de cambio de paradigma, un trabajo de analizar a qué público me estoy dirigiendo, qué utilidad ellos le pueden dar, y no hacer representaciones científicas acá de demostraciones de fórmulas para un público que lo que necesita es poner en práctica ese conocimiento. Entonces, esa es la invitación que les hago, que si tenían aquella curiosidad, que no la pierdan, entren, participen, involúcrense en actividades como, por ejemplo, estamos viendo que hay en muchas instituciones hoy en día, como son los clubes de ciencias, los clubes de ajedrez. Fíjense que ahora hasta tenemos un canal científico, cosa que antes no teníamos. Si ustedes han visto, tenemos esa opción, un canal científico. Entonces, un llamado a la ciencia, pero no es suficiente. Tenemos que empezar a inculcar esa base justamente desde los primeros años. Entonces, vamos a ver la película que se va a presentar. ¿Cómo ustedes correlacionan lo que acabamos de oír de mi experiencia a través del trabajo de investigación en la película? ¿Ven algo que tiene relación? Recuerden que la palabra correlación, ustedes vieron estadística, ¿no? ¿Qué estudian ustedes? Pero la verán en algún momento, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de correlación, fíjense el prefijo co, está midiendo el grado de relación entre las variables, ¿verdad? Entonces aquí una variable va a ser mi presentación en cuanto al producto que les presenté, mi trabajo de investigación. Y ahora van a correlacionar con la película. A ver si ustedes encuentran puntos en común. ¿Ok? Así que muchas gracias.